Para entender el presente hay que pasar las páginas de un libro hacia atrás y conocer el pasado. Hace poco más de 100 años, España y media Europa estaban inmersas en otra gran pandemia. La mal llamada gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 50 millones de personas en el mundo. Tras un siglo de historia, aún no se sabe con exactitud cuál fue la causa ni el lugar donde se originó. En Ceuta morirían unas 800 personas entre civiles y militares. En el Museo Histórico Militar de Ceuta, que se encuentra en el Castillo del Desnarigado, tienen una pequeña galería con lápices de mercurio rojo, paquetes de cura, un esterilizador metálico que funcionaba con un mechero, un transfusor de sangre, hilos de sutura que aún están intactos sin abrir conservados en formol, una fumigadora, mochilas de curación, una bolsa sanitaria para los grupos de caballería y alguna que otra cartera con botiquín de urgencias. Es solo una pequeña muestra del material del que dispone el hospital militar y del que nuestros soldados harían uso cientos de años atrás en las diversas batallas a las que se tenían que enfrentar. El castillo en el que se sitúa, con más de 600 años de historia, debe su nombre a un pirata portugués que surcó el océano Atlántico y decidió soltar el ancla en Ceuta. El cabo primero José Antonio Aranda Soto, que lleva años destinado a ser el encargado del mantenimiento del museo, cuenta la historia del Desnarigado. Vino costeando hasta aquí, hasta la playa del Desnarigado, famosa del Desnarigado de su nombre, y aquí desembarcó. Estuvo aquí asentado en estos terrenos de aquí, pero en esa época, en ese año, en el 1415 y 16, el castillo todavía no existía, se construyó en el 1864, es un castillo mucho más moderno, y entonces este hombre estuvo practicando la piratería aquí en esta zona, estuvo afincado y practicando la piratería por toda la costa esta que tenemos aquí, la costa esta de aquí de Marruecos y parte del estrecho de Gibraltar. Pasaron unos años y a este hombre le dan caza y captura las tropas portuguesas, que estaba aquí el primer, digamos, gobernante, el primer gobernador que fue portugués, que era Pedro de Meneses. Y este hombre, pues al parecer, en esa época, 2 o 3 años después de estar aquí practicando la piratería, le dieron caza y captura y se comenta en la historia de que la captura la tuvo en la parte de la zona de Benzú, o sea, en la otra parte de Ceuta. Los primeros planos del castillo datan del año 1864. Se construyó para defender a una ciudad estratégica por su ubicación y su proximidad con la península a través del estrecho del enemigo. Más tarde ya nos plantamos en el año 1864, cuando el castillo que era digamos una batería, era una zona defensiva. Se construyó mayormente para dar defensa a lo que era la costa de aquí, y a lo que era el fuerte, el castillo del Hacho también, que es más antiguo que este museo, que este castillo. Y bueno, lo que hacen es que en honor, digamos, entre comillas, a este hombre, a este pirata, pues le dan el nombre del Desnarigado, el castillo del Desnarigado. La fortaleza estuvo abandonada durante muchos años y no sería hasta 1975 cuando se reabriría. Y en 1984 se inauguraría el museo. Y el museo se empieza a construir y a arreglar todo, a sanear todo y a arreglarlo, y sobre el año 1984 se inaugura como museo militar, que pertenecía a la comandancia, y bueno, se recogen varios materiales, varios fondos, que es los fondos que tenemos en las salas expositoras, y se reparten y son donados tanto de unidades disueltas como unidades operativas que están funcionando, de todas las unidades de la plaza de Ceuta. Se compone de 6 salas, además de otros espacios como terrazas y la atalaya, donde se encuentran ubicadas algunas piezas que por su tamaño no caben en estos espacios. En la planta baja está la sala de cañones, de infantería, de caballería, de ingenieros, de cuerpos comunes y servicios y la de artillería. En 1989, un grupo de soldados destinados al castillo y con dotes para la pintura
Pintaron sobre las paredes de una estrecha galería a todas las patronas y patronos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, el coronel Carlos Busto Díaz, como aficionado a la historia, ha leído y escrito mucho sobre la gripe española de 1918. En aquella época estaban censurados todos los medios, hay que acordarse que era la Primera Guerra Mundial y todos estaban mucho más volcados, los intereses nacionales y por consiguiente periodísticos censurados de aquel momento en toda Europa y América, a resaltar los acontecimientos de la guerra, que no a describir el número de bajas tan importante que tenía. Estamos hablando de 600.000 en Estados Unidos, 200.000 en Francia, etcétera, etcétera. La peste, pues llegó aquí sobre todo por los soldados de reemplazo que se iban incorporando a Ceuta, ¿no? Y las consecuencias fueron muy similares a las que estamos viviendo ahora con el COVID-19, ¿no? Cierre de cines, la gente no salía a la calle, etcétera, etcétera. No hubo confinamiento, pero la gente tenía tanto miedo que no salía a la calle, ¿no? El número de bajas pues rondan los 800 personas durante los años 18 y 19 que duró la gripe, ¿no? Hay que pensar y hay que echar mano a la historia, a la fotografía y a la hemeroteca para ver las condiciones higiénicas de la ciudad. No había apenas alcantarillado, no había agua corriente y el agua corriente que había pues tenía unas conducciones muy limitadas. La gente tiraba, lo más avanzado era que tiraban los residuos del mercado al mar, ¿no? Por ejemplo, o del matadero. Y bueno, pues con todas esas circunstancias, además, Ceuta se hinchó de tropas porque estaban los acontecimientos. La época de 1907 al 27, pues era una época conflictiva con las zonas cercanas a Ceuta, en este caso, ¿no? Ánger, etcétera, el Biut. Y claro, llegaban muchas tropas y eso también pues ayudó a difundir y expandir la gripe, ¿no? El futuro del museo ahora pasa por recoger todo el material que utilizaban los militares médicos del Hospital O'Donnell y reunir todas esas piezas en una sala dedicada a sanidad militar. Cuando pase estos momentos tenemos la intención pues de aquí abrir una sala que tenemos y haremos un quirófano con todos los medios, pero serán de los años 50, 40, 60, porque quirófanos de aquella época no disponemos. Al director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta le gustaría que el museo sea un punto de paso obligado para todas las familias de la ciudad. Sabemos que estamos alejados físicamente, 15 o 20 minutos en coche, debido a la carretera, a la distancia, a las curvas. Y bueno, pues tenemos muchos proyectos, ¿no? Vamos a iluminar, tenemos un proyecto aprobado de iluminación exterior e interior. El exterior quedará pues similar al hacho. El interior vamos a iluminarlo completamente, tanto las salas como los distintos pasillos y zonas. Queremos hacer actividades culturales por la noche. Queremos abrir por lo menos 2 veces al mes este museo por la noche, dirigido a asociaciones civiles y militares, ¿no? Y luego queremos hacer actividades culturales en la terraza que ustedes han visto, en la parte superior del castillo, ¿no? Además, también contemplan la ampliación del actual museo a un antiguo edificio emblemático de Ceuta, como es la Rampa de Abastos, situada en el Paseo de la Marina, para conmemorar los 20 siglos de presencia militar en Ceuta y en el Museo del Desnarigado.